No intentas. Bienvenidos a Miss Quinceañera. Miss Quinceañera con Margarita Barajas, su diseñadora profesional con más de 35 años de experiencia con los mejores diseños para novias, quinceañeras, bautizos y cualquier evento especial. Pregunte por el especial del mes y también tenemos sistema de apartado. Y para los caballeros, venta y renta de tuxedos. Miss Quinceañera está ubicado en la ciudad del Monte. Visítanos o llámenos por teléfono al número que aparece en su pantalla para cualquier consulta y síganos en nuestras redes sociales. La estadística del año 2019 dice que somos aproximadamente 7.545 millones de personas. A cada segundo, en algún lugar, un bebé nace. Y a cada segundo, en algún lugar, alguien fallece. Vivimos en un mundo increíble, donde lo único imposible es aquello que no intentas. Esto es Sintoniza Sin Fronteras. Comunícate con nosotros en nuestras redes sociales o al teléfono en cabina 664-207-2168. Sintoniza Sin Fronteras, donde lo único imposible es aquello que no intentas. Bienvenidos a Miss Quinceañera. Miss Quinceañera con Margarita Barajas, su diseñadora profesional con más de 35 años de experiencia con los mejores diseños para novias, quinceañeras, bautizos y cualquier evento especial. Pregunte por el especial del mes y también tenemos sistema de apartado. Y para los caballeros, venta y renta de tuxedos. Miss Quinceañera está ubicado en la ciudad del Monte. Visítanos o llámenos por teléfono al número que aparece en su pantalla para cualquier Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Me da mucho gusto que nos acompañes el día de hoy desde esta cabina de Sintoniza Sin Fronteras. Este es nuestro programa número 8. Yo soy la psicóloga Claudia Esparza y bueno, yo te invito a que te quedes el día de hoy porque tenemos un tema sumamente interesante. Ahorita te lo voy a comentar, pero antes quiero darte el teléfono aquí de la cabina para que nos llames. Es el 664-207-2168. Te invito a que nos visites a través de Facebook, busca nuestra página de Transformando Vidas Instituto de Consultoría Psicológica y regálanos un like. A través de nuestra página vas a conocer todos nuestros servicios y todos los eventos que tenemos para ti especialmente. Y si tú quisieras anunciarte en nuestro programa, patrocinarlo, mándanos un mensajito y con mucho gusto te vamos a dar toda la información. Te comento que el 80% de tus aportaciones en la publicidad será destinada para la construcción del Centro de Hidroterapia y Rehabilitación Física de Tijuana, Asociación Civil. Así es que ya lo sabes, mándanos un mensajito y con gusto te vamos a dar toda la información. Y te cuento que el día de mañana, viernes 25 de enero, estamos muy contentos porque tenemos nuestro primer foro Transformo mi vida haciendo conciencia con el tema celos enfermizos en la pareja. Esto será a las 6:30 de la tarde en punto y participa la psicóloga Cintia Bastida, el psicólogo Alfredo Rodríguez y el psicólogo Iván Dávalos. La entrada es gratuita. Mándanos también un mensajito 664-281-2350 o al 901-68. No, ya lo dije mal, 901-6986. Ahí está el teléfono para darte la ubicación del foro el día de mañana, 6:30 de la tarde. Solo mándanos mensaje para registrarte. Y mira, te cuento que el próximo martes 29 de enero, igual a las 6:30, vamos a tener la charla gratuita sobre relaciones sociales y afectivas en la neurodiversidad. Está dirigida a papás con hijos entre 15 a 24 años que hayan sido diagnosticados con Asperger, síndrome de Rett, autismo o algún otro trastorno del neurodesarrollo. La entrada es también gratuita. Y bueno, el día de hoy
Me acompaña el psicólogo, le doy la bienvenida al psicólogo Fabricio Paz. Él es terapeuta en adicciones y trabaja en la clínica Nuevo Ser. Le doy la más cordial bienvenida. Buenas tardes, Fabricio, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Claudia? Muy buenas tardes y muy contento de estar aquí invitado en tu programa y espero sea de provecho para tu audiencia. Así es. Y fíjate que, bueno, yo creo que la primer pregunta que te voy a invitar a que te hagas a ti que nos estás viendo es, ¿qué parte de mi personalidad se quedó trabada? ¿Qué ha sucedido que no me ha permitido crecer emocionalmente? Hoy hablaremos sobre la inmadurez en las adicciones, pero aquí la cuestión es cómo sabemos que hemos crecido lo suficiente, qué hay detrás de las adicciones y qué parte de nosotros se ha quedado atrapada en la niñez, en la adolescencia, en la juventud. ¿Por qué el vecino de 30 años sigue actuando como si tuviera 17? Y bueno, vamos empezando. Fabricio, ¿qué te parece por poder definir qué es la inmadurez, ¿verdad?, en nuestro desarrollo? Muy bien, Claudia. Sí, primeramente la inmadurez tendría que ver con esta parte que es una imposibilidad muchas de las veces del ser humano, donde, como bien lo mencionas, dentro de su historia de vida existió alguna cuestión donde sus necesidades afectivas no fueron del todo cubiertas y digamos que hubo una parálisis emocional. Es decir, probablemente puede ser una persona, como bien lo mencionas, adulta, pero su vida emocional es en cuanto a la vida emocional de un niño. Entonces podríamos definir la inmadurez como esta condición psicológica donde la persona no puede renunciar a los deseos de la infancia y pues tiene una gran problemática en cuanto a la resolución de conflictos y también en cuanto un poco la percepción que tiene de la realidad, ¿no? Son individuos que generalmente son caprichosos, con muy poca tolerancia a la frustración. Y bueno, pues todo esto desemboca lamentablemente en lo que hoy en día es un grave problema de salud pública, que es el tema de las adicciones. Sí, así es. Básicamente podemos decir que es un conjunto de sentimientos, de emociones, de actitudes que no concuerdan con la edad que tenemos, ¿no? Así es. Como si de pronto nos quedamos, nuestro cuerpo físico creció, pero mentalmente y emocionalmente no crecemos y seguimos entonces comportándonos con actitudes de adolescentes, de niños. Pero bueno, ¿por qué será? ¿Por qué será que no crecemos a la par, pues, ¿no? Físicamente y emocionalmente? ¿Qué es lo que sucede en nuestras vidas que nos vamos quedando ahí estancados? Aquí sería muy importante revisar nuestra propia historia de vida, es decir, ver cómo crecimos, es decir, la crianza de nuestros padres. En la psicobiografía de la mayoría de los alcohólicos encontramos 3 características, ya sea una sobreprotección, ya sea una responsabilidad prematura o inclusive rechazo afectivo. Estas 3 condiciones pues marcan o imposibilitan el sano desarrollo de la personalidad del individuo, donde prácticamente lo que hace el alcohol es enmascarar, o cualquier adicción, sí, es una huida de sí mismo, donde a la persona se le hace difícil verse y tener un autoconocimiento claro. Entonces lo que podríamos llamar que afecta el desarrollo emocional, pues tendría que ver directamente con nuestros primeros años de vida, donde según diversos teóricos es ahí donde se construye pues toda la vida psíquica del individuo. Sí, fíjate que yo creo que tenemos que tener muy en cuenta que tanto la protección y la sobreprotección, o sea, es básica para la supervivencia de un bebé, pero que imagínate ya cuando ese bebé se vuelve un bebé eterno, ¿no? ¿Verdad? Sí, de hecho hay un artículo muy bueno que le recomiendo a su audiencia que lo consulte. Es un artículo del doctor Elizondo donde enmarca los síntomas de la borrachera seca y llama a esta síndrome como el síndrome del rey bebé, donde son seres inmaduros, con actitudes infantiles, donde realmente tienen una dificultad en aplazar sus satisfacciones, ¿no? Es decir, una persona inmadura también es una persona hedonista, es decir, adicta al placer, y tiene una problemática en tener un mayor esfuerzo de sí mismo.
Que ciertamente, bueno, ¿qué ser humano es maduro al 100%, ¿verdad? Sí, también. Y yo creo que es tan importante el hacer conciencia de nosotros mismos, el poder reconocer y el poder ubicar nuestra propia inmadurez para poder derrotarla. Hay grados, ¿verdad? Así es. Entonces, sí, yo creo que no hay un ser humano así al 100% maduro. Sin embargo, las personas con un mayor grado de inmadurez, desde mi punto de vista, yo considero que son personas que a lo largo de su vida sufren mucho más. ¿Por qué? Porque no saben enfrentarse a las adversidades de la vida, a las contrariedades que la vida nos presenta. Entonces, ya lo hemos dicho en otros programas, la vida no es color de rosa, constantemente hay retos, todos los días hay retos en nuestra vida. Hay situaciones que no están en nuestro control, que sucedan o no sucedan, simplemente suceden. Y entonces, ¿qué pasa con mi actitud ante esas situaciones de cada día, no? Sí, aquí podremos definir una persona madura, aquella que puede subordinar su derecho a su deber. Es decir, como bien lo mencionas, que tenga una visión realista y equilibrada de sí mismo y sobre todo tenga esta capacidad de autocrítica, porque algo que pasa mucho en la persona inmadura, el sentido de autocrítica está más enfocado en el autocastigo. Las personas inmaduras generalmente tienden a juzgarse muy fuerte a sí mismos por este complejo de inferioridad, donde pueden proyectarlo con una falsa máscara de seguridad, sin embargo, a través de la soberbia, sin embargo hay un profundo sentido de inutilidad en muchas ocasiones. Y esto que estás comentando se da tanto consciente como inconscientemente, ¿no? Porque a lo mejor alguien por ahí nos está escuchando y dice, no es cierto, no, es que inconscientemente sí nos vamos culpando, sí nos vamos cada vez nos autoagredemos más. Así es. Tenemos una facilidad del ser humano para autodestruirnos, ¿no? Y bueno, el madurar, fíjense, el madurar implica que perdemos privilegios, que perdemos comodidades, ¿verdad? Que perdemos la oportunidad de que los demás hagan las cosas por nosotros. Entonces, es ahí lo que la persona que no quiere crecer emocionalmente es lo que no quiere perder, ni sus privilegios, ni su comodidad. Así es. Y también aquí otra trampa puede ser, muchas de las veces una persona se puede considerar madura, ya que cumple con ciertas obligaciones o responsabilidades que su misma etapa madurativa le exige. Sin embargo, ya en su vida personal, en su vida emocional, sobre todo en las relaciones afectivas que tiende a tener con otras personas, son sumamente dependientes emocionalmente y tienen una baja tolerancia a la frustración, como mencioné anteriormente, donde o por un lado quieren imponer sus propias creencias e ideas, tienen esta poca apertura al diálogo en ocasiones. Entonces aquí podemos ver una persona madura en cómo se comunica, en cómo se relaciona con los demás, en cómo afronta las diversas circunstancias que se le presentan, más allá de una aceptabilidad social. Aquí podemos decir que aceptabilidad social, tener trabajo, formar una familia, pueden ser indicios de una maduración, sin embargo, no lo es todo, ¿no? Tendría que ver con una cuestión más en la vida íntima del sujeto. Claro. Ahora, no todas las personas inmaduras necesariamente caen en una adicción, pero en este caso, cuando estamos hablando de personas en donde se va desarrollando algún tipo de adicción, sí hay una inmadurez emocional, definitivamente, ¿no? Lo que hace, como tú lo comentabas al principio, lo que hace la adicción finalmente es enmascarar es la salida fácil, ¿no? Para no enfrentar la responsabilidad y los compromisos de la vida. Así es. Sí, justamente esto, de hecho, definiendo la palabra adicción, proviene de latín addictus, que anteriormente el adictus es una persona, un deudor insolvente, donde por no poderle pagar a su acreedor, se volvía su esclavo. Entonces aquí entendemos esta parte de la adicción como una esclavitud, es decir, la persona renuncia a sí mismo para ofrecerse completamente a las exigencias que la misma droga le va
exigiendo, ¿no? Claro, aquí hay que definir las adicciones de ingesta y las de proceso. Las de ingesta son las adicciones que tienen que ver con el alcohol o drogas, y las de proceso son aquellas conductas disfuncionales como adicción al juego, adicción al trabajo, adicción a relaciones tóxicas, adicción a la pornografía, al internet, a las redes sociales. Ahorita están muy de moda. Al sexo, a la comida. Así es. Entonces aquí es importante. Yo pienso que todos somos adictos a algo, ¿no? Y también definiendo también otro concepto de la adicción, la podemos separar también del latín, separando la palabra a y luego adicción. Adicción sería el prefijo a, sin comunicar. Entonces una persona adicta es aquella que se le imposibilita comunicar sus sentimientos, sus emociones, y muchas de las veces lo que hace la droga o cualquier adicción es evadir la problemática que está viviendo la persona en cuestión. Así es. Vamos a ir a una pausa, no se vaya, quédese con nosotros, estamos hablando con el psicólogo Fabricio Paz. Si usted gusta hacer una cita con él, puede llamarle al 664-407-5254. Ya regresamos. La estadística del año 2019 dice que somos aproximadamente 7.545 millones de personas. A cada segundo, en algún lugar, un bebé nace. Y a cada segundo, en algún lugar, alguien fallece. Vivimos en un mundo increíble, donde lo único imposible es aquello que no intentas. Esto es Sintoniza Sin Fronteras. Comunícate con nosotros en nuestras redes sociales o al teléfono en cabina 664-207-2168. Sintoniza Sin Fronteras, donde lo único imposible es aquello que no intentas. Ya estamos aquí de regreso, muchísimas gracias por quedarte aquí con nosotros. Si tú te acabas de conectar, estamos hablando acerca de la inmadurez en las adicciones. Yo soy la psicóloga Claudia Esparza y me acompaña el psicólogo Fabricio Paz. Y fíjate, Fabricio, que bueno, nos están saludando aquí a través de la transmisión. Le mandamos un saludo a César Torres, dice muy interesante, muy bien, dice que quiere promoverse a través de ustedes, muy bien, vamos a comunicarnos con usted, señor César, muchas gracias. Y la señora Chela Cervantes, le mandamos un saludo, dice mucha claridad del doctor Fabricio Paz y análisis detallado del tema. Muchísimas gracias por conectarse. Y fíjate, Fabricio, que bueno, tenemos constantemente cuando hago la publicidad del programa, invito a la gente a que nos escriba. Me pueden encontrar en Facebook como psicóloga Claudia Esparza y ahí pueden mandarme mensajes en privado y con mucho gusto aquí les vamos a dar respuesta. Y fíjate que bueno, quisiera precisamente por lo que estamos platicando, quisiera empezar con una inquietud de una persona anónima, y dice, mi esposo bebe demasiado los fines de semana y no lo ve como un problema. Yo sí siento que nos afecta en la convivencia familiar porque no le está dando buen ejemplo ni tiempo a nuestros hijos. ¿Qué podemos decirle? Qué difícil convivir con una persona con una adicción y más como es la adicción de las drogas o del alcoholismo, ¿no? Entonces, ¿cómo ayudar a tu familiar con el que vives? Sí, lamentablemente este tipo de situaciones nos vemos enfrentados a un grave dilema, ya que la gran mayoría de las personas que presentan un problema de alcoholismo o adicción, algo que es un síntoma característico de la propia enfermedad es la negación. Es decir, la persona niega, justifica, los podemos llamar campeones del pretexto y maestros de la excusa, ¿no? Realmente
dan razones convincentes pero falsas de su comportamiento, ya que la evidencia, como aquí lo está demostrando la señora, es que el resultado pues está siendo muy delicado. Aquí lo que podemos hacer es consultar a un especialista en ese tema de las adicciones, inclusive hablar con la persona, con el esposo, hacer un tipo de intervención donde la esposa pueda comentarle esta situación, ¿no? Donde está preocupada por su alcoholismo, inclusive acercarse también a los grupos de autoayuda, mejor conocido como Alcohólicos Anónimos, o inclusive si la situación es bastante delicada, también existe la cuestión de los internamientos involuntarios. Aquí en México existen dos tipos de tratamientos, que es el voluntario, donde la persona va y acude al centro de tratamiento, o la otra cuestión es el tratamiento involuntario, donde ahora sí que se cree que la persona que tiene un problema de alcoholismo o adicción ha perdido la capacidad para elegir por sí misma. Entonces puede ser ayudada por un familiar para ser ingresado a ese tipo de lugares que atienden estas situaciones. Pero como primer punto yo señalaría la importancia de la comunicación y el manejo de límites. Algo que pasa mucho en el alcoholismo y en la adicción es la codependencia. Es decir, muchas veces la esposa tolera ciertas actitudes, ciertas faltas de respeto, ciertas cuestiones que pues no son del todo correctas, por justificar su consumo, o muchas de las veces quererlo rescatar, ¿no? De lo que está viviendo, y lejos de ayudarlo, pues lo que pasa que está perjudicando. Aquí lo que tenemos que hacer es ser firmes, marcar claramente los límites y no permitir que la situación nos sobrepase, ¿no? Sí, y yo creo que también es importante comentarle a la señora que nos escribe que, bueno, que también existen grupos de ayuda para familiares con diferentes adicciones, ¿no? En este caso, que es el alcoholismo, bueno, está los grupos de Al-Anon, que son para familiares de alcohólicos o amigos de alcohólicos. Entonces, yo creo que también es importante que se acerque a uno de estos grupos donde le pueden dar orientación, donde puede aprender también ella a trabajar, que es lo más importante, a trabajar en sí misma, porque somos muy dados a ocuparnos de los demás y a señalar a los demás, pero para que haya uno, ¿verdad? En la orquesta, pues se necesita otro más. Así es. De hecho, pues se dice mucho que parte de lo que es el alcoholismo y la adicción es un síntoma de la dinámica familiar, ¿no? Entonces aquí pues habría que analizar las distintas dinámicas o relaciones que existen dentro de la familia para poder que podemos corregir, ya que algo que pasa mucho en este tipo de casos es el silencio, es el silencio donde pareciera ser que se evita el problema y no se confronta a la persona con su realidad. Entonces aquí sería muy importante pues una confrontación directa y sincera en cuanto a la afectación que está generando en su entorno familiar una persona que presenta problemas de alcoholismo. Así es. Nos escribe una persona de manera anónima, dice: mi hijo tiene 24 años, sigue viviendo en casa y a mi esposo y a mí nos gustaría que se independizara para que se haga más responsable, pero no se va. ¿Qué me sugiere? Sí, yo creo que es muy importante, y ahorita lo comentabas tú, hablaste de los límites. Así es. Creo que como papás también se debe de ser muy claro en lo que se espera de los hijos y marcar los límites. No tenemos más detalles de la situación, ¿verdad? Habría que indagar un poquito más, pero bueno, yo creo que también si el chico está en casa, se le puede de alguna manera comprometer a que tenga más obligaciones dentro de la casa, ¿no? Que aporte para los recibos, para el mandado. Tareas del hogar. Que haya un mayor compromiso, ¿no? Y bueno, si no, yo creo que sí puede haber como pues el ultimátum de decir, bueno, o cumples aquí con estas obligaciones y si no las cumples, pues búscate a dónde ir, ¿verdad? Así es. Sí, lo que pasa muchas de las veces, lo que mencionaba anteriormente, la sobreprotección o inclusive una crianza demasiado rígida en cuanto a exigirle a los hijos que se comporten de determinada manera, puede causar conflicto. Aquí lo que se busca es un equilibrio de estas dos partes y pues poder indagar en la vida de la persona, ¿no? Por qué lo consideran que está siendo irresponsable, qué le está faltando realizar en su vida, y también en base a eso poder motivar, ¿no? Y muchas veces buscar algún tipo de orientación vocacional, si es que la persona no se encuentra realizando ningún tipo de actividad, o si ya se encuentra en una actividad laboral o estudiantil,
pues nada más estar al pendiente de su sano desarrollo, tampoco queriéndole controlar la vida, que es muy importante que los padres pues renuncien al control sobre sus hijos, sin tomar decisiones por ellos, ¿no? Se puede sugerir, se puede invitar, sin embargo ya la cuestión de la imposición recargaría en una cuestión más problemática o disfuncional. Sí, ahora, yo creo que es muy importante hablar también de lo que significa la tolerancia a la frustración. ¿Qué relación tiene la baja tolerancia a la frustración en la relación con las adicciones? Pues está totalmente ligado, de hecho, eso a lo que nos enfrentamos día a día. Algo que hace la droga o el alcohol o cualquier tipo de adicción es el no sentir las emociones, es el miedo a sentir miedo. O sea, entonces la baja tolerancia a la frustración se expresa desde el momento que la persona no quiere hacerse cargo de su propia vida, culpa a los demás por sus situaciones que está viviendo y pues no se ve a sí mismo, ¿no? La baja tolerancia a la frustración tendría que ver que no sabe aplazar sus satisfacciones, que no sabe tolerar el dolor, que quiere nada más realizar actividades placenteras. Ahora sí que la recompensa de un trabajo duro sin haberlo realizado, ¿no? Muchas de las veces una persona adicta es aquella que exige, que demanda, sin embargo no hace un trabajo que le posibilite este intercambio, ¿no? Que le requiere un esfuerzo. Que le requiere un esfuerzo personal. Y es tan importante enseñar a nuestros hijos desde pequeñitos a que las cosas se las tienen que ganar con esfuerzo, ¿verdad? Porque si no estamos contribuyendo a que realmente ese niño o esa niña crezca en la inmadurez. Definitivamente. Así es. Y de hecho esa parte del esfuerzo, del trabajo personal, de los logros, es lo que nos va marcando nuestra autoestima, ¿no? Generalmente cuando los demás nos resuelven nuestros problemas o nos dan todo para poder funcionar, la persona se siente con baja autoestima, no reconoce algún logro significativo en su vida, y porque siempre hay alguien que lo está rescatando, ¿no? Entonces también es bueno que se enfrente a sus propias consecuencias de lo que está viviendo para elevar su compromiso y su responsabilidad, ya que la persona con baja tolerancia a la frustración siempre quiere que alguien lo rescate, que le resuelva, y por esto mismo que no tiene esta capacidad de soportar la angustia, ¿no? Nos escribe el señor Oscar Ramírez y nos dice: tengo 5 años sobrio, siento que tengo más problemas que antes, no puedo controlar mi carácter, mi esposa me dice que no me soporta porque siempre estoy enojado, ¿cómo me pueden ayudar? Fíjate que precisamente, bueno, gracias por su confianza, señor Ramírez. Precisamente, Fabricio, las personas que tienen problemas de adicciones, cuando logran dejar su adicción, es con lo que más batallan, ¿no? Y es debido a esta inmadurez emocional, ¿no? Con el carácter. Por eso es tan importante el continuar con un programa, el continuar con la ayuda. Realmente el problema no se termina si yo dejo de beber o si yo dejo de consumir alguna sustancia o si dejo el juego, etcétera. No se soluciona por completo el problema porque tenemos que irnos a la raíz, y la raíz son nuestras emociones, es nuestra neurosis, es nuestra inmadurez. Entonces, al ir ganando, o sea, tenemos que detectarla para poder derrotarla si queremos salir adelante y si queremos sobrevivir. ¿Y qué es lo que vamos a lograr con mayor madurez? Pues vamos a lograr autoestima, seguridad en nosotros mismos, confianza, el poder de decidir, o sea, tantas cosas. Ciertamente perdemos comodidad, privilegios, que los demás hagan las cosas por nosotros, pero vamos a ganar mucho más. Es tan importante el ver el logro de nuestras acciones, eso es el alimento a nuestra autoestima y es tan importante. Entonces yo lo invito a que busque ayuda para controlar sus emociones, su carácter, para conocerse más, para entenderse y para ir a la raíz de dónde viene realmente el problema, cuál es la naturaleza de mi problema emocional.
Sí, aquí habrá que diferenciar los conceptos, ¿no? Ya que en el lenguaje, en el argot de Alcohólicos Anónimos, se entiende la sobriedad como esta misma parte de la sobriedad emocional, y se distingue lo que es el abstemio, ¿no? Ya que la persona abstemia es aquella que nada más se abstiene de beber, sin embargo sigue presentando las mismas actitudes de un alcohólico, ¿no? Que en su mayoría son actitudes egoístas, egocéntricas, donde esto mismo tiene una baja tolerancia a la frustración. Y lo que aquí trabajamos, lo que más se recomienda para un tratamiento en adicciones es el abordaje clínico de psicoterapia y la asistencia a grupos de autoayuda, ¿no? Estos grupos dan un soporte emocional y una red social de apoyo, y el trabajo psicoterapéutico iría ligado a esto mismo, ¿no? A ir trabajando con la neurosis, a que el individuo ponga en palabra aquello que le duele, se vaya conociendo y vaya adquiriendo, ahora sí que como mencionábamos anteriormente, una mayor responsabilidad sobre sí mismo, y deje de culpar a lo externo por lo que sucede en su vida interna, ¿no? Nos preguntan, ¿cómo podemos ayudar a madurar a una persona? Pregunta muy interesante. Sí, bastante interesante. Sí, yo creo que dejar de querer, para empezar, de resolverle la vida al otro, o sea, no nos metamos donde no nos llaman para empezar. Sí, parte de la madurez es reconocer nuestra propia impotencia, ¿no? Aquí lo que pasaría, yo quiero volver, tal vez eso no sea el caso, ¿no? Pero yo quiero que una persona sea madura, sin embargo yo tengo actitudes inmaduras, ¿no? Probablemente cómo hacer para que una persona sea madura, pues proyectar esta misma imagen de madurez, ser una persona atractiva. De hecho la madurez se puede definir como confiabilidad, ¿no? Donde mi criterio inspire confianza para que esta persona que yo considere inmadura se pueda acercar conmigo y poder entablar una conversación profunda y poder pues anhelar, motivar o apoyar a esta persona que logre ir madurando pero a su debido tiempo, ¿no? La maduración pues no es un proceso de la noche a la mañana, pasa por distintas etapas donde la persona pues va adquiriendo cada vez un mayor grado de compromiso consigo mismo y con los demás. Así es. ¿Por qué será que siempre queremos resolverle la vida a los demás, verdad? La misma dependencia Es emocional, una tendencia, y es una incapacidad también de vernos a nosotros mismos, o de enfocarnos en nosotros mismos. Así es. Ciertamente, yo sí considero que hay una parte muy importante en el compartir con los demás, en el dar a los demás, por supuesto, pero siempre y cuando no nos dejemos al último y siempre nuestra prioridad sea atender nuestras propias necesidades, primero las mías y luego las de los demás. Vamos a ir a una pausa nuevamente. Yo te invito a que te quedes o llámanos, todavía tenemos tiempo. Teléfono aquí en la cabina es el 664-207-2168. Llámanos, salúdanos, pregúntanos. Nos escribe Pati Siqueiros. Te mandamos un saludo y un abrazo, Pati. Muchas gracias por conectarte. Y le doy nuevamente el teléfono del psicólogo Fabricio Paz para que haga una cita. Es el 664-407-5254. Ya regresamos. La estadística del año 2019 dice que somos aproximadamente 7.545 millones de personas. A cada segundo, en algún lugar, un bebé nace. Y a cada segundo, en algún lugar, alguien fallece. Vivimos en un mundo increíble, donde lo único imposible es aquello que no intentas. Esto es Sintoniza Sin Fronteras. Comunícate con nosotros en nuestras redes sociales o al teléfono en cabina 664-207-2168. Sintoniza Sin Fronteras, donde lo único imposible es aquello que no intentas. Bienvenidos a Mis Quinceañeras. La estadística del año 2019 dice que somos aproximadamente 7.545 millones de personas. A cada segundo, en algún lugar, un bebé nace. Y a cada segundo, en algún lugar, alguien fallece. Vivimos en un mundo increíble, donde lo único imposible es aquello que no intentas.
Ya estamos aquí de regreso, muchísimas gracias por quedarte aquí con nosotros y te quiero hacer una invitación a nuestro próximo curso Lengua de Señas aquí en Tijuana, en el Instituto de Consultoría Psicológica. Fíjate, vas a aprender saludos, iniciar conversaciones, días, meses, años, familia, animales, alimentos, números, estados, hogar, objetos, etcétera. Es un curso básico de lengua de señas. Consiste en 12 sesiones, es una sesión por semana y aquí la bonita noticia es que el 50% de los ingresos serán donados a la construcción del Centro de Hidroterapia y Rehabilitación Física de Tijuana. Y yo quisiera dirigirme especialmente a mis colegas psicólogos para que tomen este curso, porque es tan importante prepararnos para la gente que necesitamos atender, que muchas veces estas son limitaciones para poder ir a una consulta, para poder atenderse. Entonces, les hablo a mis colegas, vengan a este curso. Vamos a iniciar el próximo miércoles 13 de febrero a las 6 de la tarde. Va a ser todos los miércoles a partir del 13 de febrero. Pueden mandarme un WhatsApp. Con mucho gusto les mando la información. 664-281-2350. Ahí está. Muchísimas gracias. Te invito, Fabricio, a que vayas al curso. Claro que sí, muy interesante. Oye, y bueno, ya estamos aquí en nuestro último segmento y creo que es muy importante, no quisiera que nos fuéramos sin antes poder compartir con nuestra audiencia. ¿Cuál es el secreto? ¿Cuál es la importancia? Más bien, sí, como el secreto de los 12, del programa de 12 pasos de AA. ¿Cómo es que funciona? Es algo que la gente que realmente vive el programa siempre dice lo mismo. Sí funciona. Vamos a decirle a la gente por qué funciona este programa. Bueno, este programa pues inicia en Estados Unidos hace alrededor de 80 años con un corredor de bolsa y un médico, donde estas personas tenían un grave problema de alcoholismo y eran lo que se conoce actualmente, o anteriormente más bien como desahuciados por la ciencia, a pesar de haber intentado múltiples veces lograr la abstinencia por medio de distintos internamientos en hospitales, no lograban mantenerse, ¿no? Bueno, todo este programa surge a partir de una experiencia espiritual del fundador, mejor conocido como Bill W., donde la persona experimenta una sensación de alivio y lo que él le llama como un despertar espiritual, y es donde nace este programa, ¿no? Este programa enfocado en la vida espiritual del individuo, ya que la enfermedad del alcoholismo es vista como un vacío espiritual, donde la persona para recuperarse tiene que concebir un poder superior y es concebirlo, vaya, no es un programa religioso donde la persona puede encontrar ese recurso interior que le posibilite una mayor confianza en sí mismo, ya que la persona generalmente inmadura tiene una poca confianza en sí mismo, no cree en sí mismo. Entonces este programa, algo que yo puedo rescatar como el secreto, es que ayuda a que la persona encuentre esos recursos, esos valores, y por medio de la identificación, ya que este programa es un programa de autoayuda, es decir, por medio de las experiencias de los miembros, pues van posibilitando la recuperación de las personas. Sin embargo, pues es muy importante apoyarnos de este programa, pero sin descuidar la parte también psicológica y emocional, ya que por ciertos aspectos profundos, emocionales, ciertas neurosis no podrán ser abordadas del todo. Estos programas brindan una contención, brindan un alivio, sin embargo pues no es la panacea, ¿no? Son muy importantes, pero aquí el problema es esto mismo, ¿no? Donde muchas personas que están en estos programas descuidan su vida emocional, ya que pues piensan que nada más con el trabajo del programa, y en algunos casos sí, pero habrá casos más desesperados que necesitan un poco más de atención. Pero bueno, prácticamente yo lo que diría, pues algo que tiene único y exclusivo este programa es que trabaja con una cuestión que sería como psicología trascendental, ¿no? Encontrarle un sentido a tu vida, encontrar esta relación personal con tu creador, con tu poder superior, que creo que es un elemento clave para la recuperación. Así es. Fíjate que nos están escribiendo, muchísimas gracias. Es una persona que me dice anónimo, dice: mi hermana era alcohólica, dejó el programa y tiene un carácter histérico, acaba de pasar por una relación emocional y me duele verla ahora toda vulnerable. ¿Qué hago? Ya no me quiero meter en sus experiencias, pero me duele. Sí, claro, por supuesto que nuestros sentimientos
es algo que tenemos que afrontar, ¿verdad? Claro que nos va a doler porque es nuestro familiar, porque es alguien que queremos. Claro que nos duele ver cómo sufre la otra persona. Yo creo que lo más importante es que en este caso, si tu hermana ya no tiene como el deseo de asistir al programa, bueno, pero tú sí puedes hacerlo. Así es. Puedes trabajar por ti, por sentirte bien tú. Entonces, yo sí la invitaría, ¿verdad?, a que fueras tú quien buscara la ayuda como familiar de un alcohólico, ¿no? De hecho, esta es la mejor manera de ayudar a otra persona. Muchas de las veces ayudarse a uno mismo es la mejor ayuda que podemos ofrecer, ya que al ayudarme yo, al centrarme en mi persona, pues puedo limitar hasta dónde puedo reconocer mis limitaciones, más bien, ¿no? Algo que pasa mucho en este tipo de situaciones es el quererme meter en la vida del otro, y esto produce frustración debido a que el otro pues no cumple mis peticiones, y esto va tensando la relación. Aquí lo importante es desprenderse emocionalmente con amor. Eso no implica un olvido, implica nada más renunciar al sufrimiento provocado por el comportamiento de la otra persona, ¿no? Desde yo no lo curo, yo no lo controlo, y yo no lo ocasiono, ¿no? Aquí es importante desprenderse de esta parte. Sí, claro, la importancia de entender que de mí no depende absolutamente nada, ¿no? Entonces, cuando logro soltar, cuando logro desprenderme, como dice Fabricio, ¿verdad?, con amor, por supuesto, hay otras formas de ayudarla. Creo que uno puede encontrar, estos programas dan mucha paz, dan mucha calma, creo que le devuelve a la persona la motivación, ¿verdad? Así y como dicen, pues el sano juicio. Juicio, ¿verdad? Sí, lamentablemente, pues la cuestión de las adicciones y todo ese tema es muy estigmatizado por la sociedad. En ocasiones se ve como una deficiencia moral, es decir, que la persona sea mala, que tenga poca capacidad de voluntad, pero aquí podemos ver que más allá de que sea un problema de moralidad, pues tiene que ver con una enfermedad emocional. Así como hay distintas enfermedades físicas, existen también enfermedades emocionales. Y cuando nos enfermamos de nuestras emociones, cuando pues lo que sucede en nuestra vida no podemos dar el significado que merece. Parte de la psicoterapia es reubicarnos, replantearnos ciertas vivencias, y ahora sí que poder recoger lo mejor de cada una de las situaciones que nos ha tocado vivir, sin lamentarnos, sin quejarnos, y ahora sí que lo que trabaja en estos programas también es el sentido de gratitud, ya que por medio de la experiencia la experiencia más lamentable que han vivido una persona con adicción, esta misma experiencia lamentable puede ser el aliento para ayudar a otros que se encuentran en esta misma situación. Así es. Nos escribe la señora Griselda García y nos felicita por el programa, muchísimas gracias, y nos pregunta: ¿cómo puedo ayudar a una persona que tiene adicción al juego? Que creo que ya lo contestamos, ¿no? Pero ¿qué le decimos? Pues aquí sería igual manera, cualquier adicción pues debe ser atendida por un especialista. Esta adicción al juego también es muy común, pero es parte de lo mismo, ¿no? Una persona adicta pues se está evadiendo de su realidad, y aquí en la cuestión de la adicción al juego, pues la economía, el mal uso del dinero, pues representa un grave problema. Aquí sería importante pues esto mismo, acercarse con un especialista, hablar con la persona que está sufriendo esta cuestión, y poder ver qué tanto está afectando sus finanzas, porque lamentablemente en la adicción al juego pues se pierden muchos bienes, inclusive puede haber ciertas deudas, y es una cuestión también que es importante atender. Aquí sería, pues también existen programas de jugadores anónimos, pero aquí pues debe existir esta voluntad de la persona para asistir, ¿no? Pues yo diría mismo consultar a un especialista y poder desarrollar la estrategia que mejor merezca este caso. Sí, existen grupos de comedores compulsivos, de neuróticos anónimos, el de CODA, fíjate que no sé si hay grupos de CODA ahorita aquí en Tijuana. Había antes 1 o 2 grupos, sería fantástico que pudieran volver a abrirlos. El grupo de CODA es Codependientes Anónimos, ¿verdad? Así es. Entonces hay que buscar la ayuda, porque... Así es. Sí, lo importante es no rendirnos
Aquí lo importante es no caer en un pesimismo, es importante pues comprender, ¿no?, que una persona que está pasando por una adicción está sufriendo, no sabe qué hacer con su vida. Aquí es importante pues la compasión, pero sin caer en esta dependencia emocional. Aquí lo importante es pedir ayuda a diversos centros de tratamiento, a diversos especialistas que puedan elaborar un plan de tratamiento que pueda ir enfocado en esto mismo, en revisar las causas, porque siempre detrás de una adicción hay un dolor emocional, hay un sentido de inferioridad, un complejo, de inferioridad, donde la persona pues no se estaba valorando a sí misma. Aquí sería muy importante pues motivar a la persona, hacerle ver todas las posibilidades que tiene por delante y pues no juzgar. Aquí es muy importante que la familia no juzgue. A veces los sermones, a veces los regaños pues no sirven del todo, ¿no? Aquí es importante compadecernos de la persona y ahora sí que no tomarnos actitudes sus personales, no tomarnos de una manera personal sus actitudes. Aquí la parte de la comprensión, la parte del apoyo es muy importante, pero siempre y cuando pues vaya acompañado de una persona que pueda realmente ofrecer una ayuda. Así es, y bueno, parte de la madurez es precisamente cuidarnos a nosotros mismos, hacernos cargo de nuestras propias necesidades en la medida en que vamos atendiendo desde los detalles más mínimos, más sencillos, hasta los más complicados. Esa es una forma de empezar a atendernos, de empezar a amarnos, y eso nos va a ir dando la madurez que necesitamos. A mí me gustaría dejarles de tarea que nos tomemos un tiempo de reflexión y que nos observemos a nosotros mismos y veamos esas partes de nosotros, en dónde nos quedamos trabados, en qué parte de nuestra vida emocionalmente nos quedamos atorados, en qué situaciones, ante qué personas me comporto de una forma inmadura, entiendo realmente lo que es la inmadurez, y si me queda duda, pues hay que preguntarle a alguien que nos conozca, a alguien que esté cercano a nosotros, hay que nos dé retroalimentación, a ver qué nos dicen, ¿verdad? Abrirnos a lo que nos digan y bueno, empeñarnos en ser mejor cada día. Al ir conociendo esas partes inmaduras de nosotros mismos, las podemos ir derrotando, ¿verdad? Para poder alcanzar mayor madurez. Y aquí también sería muy importante rescatar la parte de la resiliencia, ¿no?, que es la capacidad que tiene el ser humano de sobreponerse a los mayores embates de la vida. Es decir, existe una fuerza interior que muchas veces desconocemos, donde realmente pensamos que no podemos con la situación, pero realmente tenemos fortalezas que desconocemos, que aquí sería importante esto mismo que mencionas, ¿no?, ir descubriendo y también en un sentido de sentido de vida, pues cuál es nuestro propósito en la vida, ¿no? A que hagamos aquello que nos haga sentir bien, que nos produzca paz, que nos produzca un sentido de pertenecer, y que podamos realmente pues sentirnos amados, ¿no? Aquí esta parte yo definiría también cualquier trastorno emocional es una pérdida de amor por sí mismo, por la vida, y todo lo que lleva a la recuperación, a la realización del ser humano, pues tendría que ver con esta parte de ir descubriendo ese amor que existe dentro de él, pero posiblemente no ha logrado llegar a ese punto por todo lo que hay que quitar, ¿no? Todos los escombros del pasado. Y realmente poder, esta parte sería muy importante sentirnos en paz, sentirnos contentos con lo que hacemos y aceptarnos con nuestras dificultades y virtudes, ¿no? Así es, Fabricio. Y bueno, ¿qué te parece si invitamos a las personas a que te busquen, a que te llamen? ¿Atiendes adultos, jóvenes con problemas de adicción? Sí, ahorita nos encontramos trabajando en Clínica Nuevo Ser. Ahí atendemos diversos pacientes con problemática de adicciones. Sin embargo, también atiendo en consulta privada, y pueden marcar al número que aparece en pantalla, al 664-407-5254, y poder pues ofrecer una atención ética, una atención profesional, siempre basada, cuidando la dignidad de la persona, ¿no? Basada en un sentido cuidado de la vida del otro, ¿no? Entonces, sí, atendemos adultos, adolescentes con problemáticas de adicciones.
Pues muchísimas gracias, Fabricio, te agradezco muchísimo el que nos hayas acompañado el día de hoy y bueno, yo espero poder compartir contigo en otros programas más adelante. Claro que sí, sería un gusto y muchas gracias por la invitación, realmente a tu audiencia, espero que una palabra, una idea pueda ser motivo de aliento para que pueda mejorar la vida de otra persona y como tu programa lo dice, transformando vidas. Espero que seamos esta fuente de inspiración para otros. Así es. Y bueno, yo les recuerdo que el día de mañana tenemos nuestro primer foro, Transformo mi vida haciendo conciencia, con el tema celos enfermizos en la pareja. Es a las 6:30 de la tarde, la entrada es gratuita. Es en la calle A número 13, fraccionamiento Fortín de las Flores. Mándeme un mensajito y con mucho gusto le mando la ubicación. Estamos allá cerca del Boulevard Benítez. Entonces, sí es importante que se registre y con mucho gusto lo esperamos el día de mañana. Y bueno, hoy es jueves, hoy toca para los chicos del Club de Neuroestima. Hoy les toca reunión a las 5 de la tarde. Si usted tiene un hijo entre 17, 18 a 25, 24, 25 años con algún síndrome de la neurodiversidad como Asperger, síndrome de Rett, autismo, le invitamos a que nos pida información para platicarle acerca de las actividades que realizamos en este club. Ahorita, bueno, ya desde el año pasado